Good evening, everyone, and welcome to Raupp's Virtual Kindergarten Roundup. We're very appreciative that you could spend your time with us tonight. We're sorry that we weren't able to do this experience in person to show you our building and to actually meet you and your children. But in the meantime, we're going to try our best to show you the building through our eyes and show you some photos, introduce you to all of our team members that your kindergarten student will be seeing on a daily basis. And we're just really glad you could make it tonight. I'd like to start by introducing Miss Alejandra. She has been so gracious to offer to translate our presentation in Spanish tonight. Hola, mi nombre es Alejandra y voy a ser la traductora del día de hoy por esta reunión anual de Kinder. Esta es nuestra directora, la maestra Saxton. Y ella dice que lamenta que no pudimos hacer esto en persona, pero les agradecemos por estar hoy aquí virtualmente en nuestra junta anual de Kinder. Thank you. The first thing we'll start with tonight is if you could find the chat button. If you're on a computer or desktop, if you hover the mouse at the bottom of the screen, you'll see a bunch of icons, and toward the middle it'll say chat. If you click on that, I'm going to go ahead and send a message through to everyone right now in the chat. It's got a little description of what our link is listed in the chat. We're asking you to click on that link either now or sometime throughout the webinar as you're watching. It's going to take you to a very short form that will ask you some information about you and your child to help us through the registration process. Dice que si por favor en el momento buscan la cajita que dice chat, dice que está ubicada en la parte de abajo si están usando su computadora, si nomás mueven el mouse, ahí va a aparecer la cajita que dice chat. Dice que acaba de mandar un link y dice que cuando le presionen va a ser como una forma que nos va a ayudar a nosotros. Tiene algunas preguntas acerca del estudiante que va a asistir para ayudarnos con el proceso de registración. And then if you're attending our webinar tonight, and make sure to fill out that form, we will be able to send you an email tomorrow. The form will ask for your email address, so you'll get the email tomorrow with a registration link and also with a copy of this presentation. Al igual, si está asistiendo hoy, después de contestar las preguntas en la forma, dice que va a pedir que den un correo electrónico y allí con ese correo que dejan les van a mandar otra página o link donde va a tener formas para registrarse a la escuela. The next thing I'll talk about is just a quick format of what our webinar will look like tonight. We've broken the webinar into 3 parts. And so part 1, I'm going to give some highlights about our building, about Raupp School. Ahora, esta junta anual de Kinder lo hemos dividido en 3 partes. La primera parte, vamos a ver los puntos importantes acerca de la escuela Raupp. And then part 2 of our presentation, you'll get to meet several team members and find out more details about a day in the life of a kindergartner. La parte número 2, vamos a ver personas que trabajan en la escuela, vamos a conocernos un poquito más y también vamos a ver cómo es un día de escuela para un estudiante de kinder. And then part 3 of tonight, we will have a Q&A session. And so as you're listening to our presentation and following along, if you think of a question, feel free to type it in the chat. And then we will try our best to answer all of the questions at the very end. Al último, la parte número 3 va a ser para hacer preguntas. Dice que si durante la presentación tienes alguna pregunta, que por favor lo escribas en el chat. Y al final vamos a tratar de contestar todas las preguntas. So to give you an idea of our building, I know that quite a few families who've signed up for tonight, they are returning families, and so we're really excited to see you again. But if you haven't been to our building, it is located on Ethel Street, and it's kind of in the shape of a V. If you're inside, we have 2 main hallways. Our first hallway is for kindergarten through 2nd grade, and the other hallway is for grades 3 through 5. Dice para
no pueden estar allí, pero para saber un poquito del edificio, dice que nuestra escuela está ubicada en la calle Ethel. Dice que nuestra escuela, la estructura es casi como una V. Dice que en un pasillo están todos los estudiantes de kinder a segundo grado y en el siguiente pasillo están los estudiantes de tercero a quinto grado. And then at the point of the V are a lot of the shared community spaces, such as the main office, the cafeteria, the gym, and the media center. Y en la punta de la V están ubicadas la cafetería, el gimnasio, la oficina y pues otros salones, ¿verdad? De la comunitario se puede decir. And then our enrollment is just under 300, and we have 2 classes of each grade, kindergarten through 5th grade. Tenemos un poquito menos de 300 estudiantes y como ya mencionamos, tenemos estudiantes de kinder a quinto grado. We want to tell you tonight that our number one priority, our number one goal with our students is to make sure that each and every child feels loved, cared for, and feels safe when they're at school every day. La meta número 1 de nosotros en la escuela es que cada estudiante se sienta amado, querido y apreciado. You'll find that relationships are at the core of everything we do at Raupp School. We build a very strong sense of community in our building and in each classroom. Se van a dar cuenta que para nosotros es muy importante las relaciones con los estudiantes y somos una comunidad y esto es centro de nuestra escuela. We worry about addressing all the needs of every child. So we look at the whole child, not just academic needs, but also their social emotional needs. Nosotros nos enfocamos mucho en las necesidades de cada estudiante, no nomás en sus necesidades académicas, pero sino también en sus necesidades emocionales. We start our class day holding a class circle. So it's kind of like a morning meeting where kids can connect with each other and start the day off fresh with their teacher, looking at their daily schedule or anything that might be happening that day. Empezamos todos los días en la escuela con un círculo del salón, al que le dicen. Es una parte del día donde pueden comenzar el día los estudiantes con su maestra, hablando, a lo mejor viendo qué van a hacer ese día. Another priority we have at Raupp is to make sure that each child feels connected. And so we help students identify their feelings, walk through problem solving together, and we try our best to help them build their resilience. Entonces, otra parte que nosotros hacemos es que tratamos de ayudar a los estudiantes a identificar sus emociones. También los enseñamos cómo resolver problemas, los que a lo mejor van a tener durante la escuela. And one final thing I'd like to talk about is we build a lot of partnerships at Raupp School, partnerships within the building and partnerships outside of the building with other agencies. Dice ella que también quería dejarles saber que tenemos muchas asociaciones con otras personas dentro y fuera de la escuela para tratar de ayudar a los estudiantes. We have a partnership with Wayne Metro. They offer an after-school program for students who qualify. They get snack, have some tutoring, and play games. Estamos asociados con Wayne Metro. Ellos ahorita están ofreciendo un programa de después de escuela donde juegan juegos y hacen diferentes actividades. We also partner with CCS, Community Care Services, and that agency allows us to have a therapist on site 2 days a week, and children who qualify can get their therapy while they're at school. También estamos asociados con el CCS y esto nos ayuda a tener terapia durante el día escolar. Viene una terapeuta y les da terapia a los niños que lo necesitan.
We've also partnered with Playworks the last couple years. It's an organization that promotes safe and healthy play, and it also instills leadership in our students. We have older students helping out during recess time with our younger students as junior Playworks coaches. También estamos asociados con Playworks, que es un programa donde ayuda a los niños durante el recreo. También les da oportunidad de liderazgo a otros estudiantes. And then this past school year, we also started partnering with Lincoln Park High School. We established a mentor program where some mentor students from the high school will come over to Raupp after school 1 day a week for an hour to spend time with some of our students. Al igual estamos asociados con las escuelas, con los estudiantes mayores de la high school, donde vienen por lo menos una vez a la semana los estudiantes y pues juegan con los niños o les ayudan con lo que necesitan. We believe strongly in a partnership between home and school. And I'm going to say that's our most important partnership that we have at Raupp is the connection between home and school to best meet our children's needs. And so with that said, I'd really like to encourage you to consider volunteering at school, whether it's through reading a book, helping in the office, helping with special projects, chaperoning a field trip, however, fits you and your family. We really want to partner so that we can create the best experience for our kids. Dice que una de las cosas más importantes, ya tenemos muchas asociaciones, pero la más importante es de tener una relación con el padre. Entonces ella les hace ahorita la invitación de que vengan de voluntarios a la escuela, ya sea leer un libro o pasar un día allí en el salón, pero que vayan a la escuela porque es una de las cosas que nosotros nos gustaría hacer, tener esa relación con ustedes. All right, next is part 2. I'm going to turn it over to our kindergarten teachers, Mrs. Gray and Mrs. Skalski. Sigue la parte 2. Ahora va a hablar la maestra Gray y la maestra Skalski. Hi, everyone. I'm Alicia Gray, and I'm going to be sharing my screen with you. That way you can see a PowerPoint for pretty much the remainder of the roundup, with the exception of the question and answer session. Dice ella que su nombre es Alicia Gray y que nos va a enseñar su pantalla y nos va a enseñar una presentación que vamos a ver para el resto de esta junta anual que tenemos, esta reunión anual que tenemos. I'm Kelly Skowski. I'm one of the kindergarten teachers, and I'm going to share with you the goals for tonight. So Su first nombre es Kelly Skowski y ella es la otra maestra de kinder y ahora nos va a enseñar algunas metas que vamos a tener para el día de hoy. So first and foremost, we want to welcome you to our Raupp family. We're looking forward to meeting your children just as soon as we can. Primeramente, les quiero dar la bienvenida a esta familia de la escuela Raupp y que no pueden esperar ya, quieren ver ya a sus hijos para conocerlos. As we go through our presentation, you're going to be meeting some of the most important people at our school. So that's the introduction section. Durante, sorry. It's okay. Durante la presentación vamos a conocer una de las personas muy importantes de la escuela. Okay, we'll go over some highlights in a slideshow. You'll get an overview of the school, which Mrs. Sexton already touched on, and you'll get information on just how to register your kiddo. También vamos a ver los puntos más importantes y vamos a ver la presentación. También vamos a ver un poco más de la escuela Raupp y también va a haber información para registrarse para el año 2020-2021. So my name's Alicia Gray, and I am a graduate of Wayne State. I have taught kindergarten, first and third grade, but for the last 8 years, I have been in kindergarten, where I will probably be until I retire. Su nombre, como ya dijo, es Alicia Gray.
Ella se graduó de la escuela Wayne State. Ella ha enseñado en salones de kinder, primero y tercer grado, pero ya lleva 8 años en el salón de kinder y dice que ahí piensa ella que se va a quedar. This is my 10th year in the classroom. I live with my husband and I have 3 kids, a 9, a 7, and a 5-year-old. I'm also currently working on my master's degree. And with this being our first virtual roundup, you might see glimpses into our at-home life. You might see one of my dogs. He likes to jump up behind me and look out the window, so I apologize for that. Dice que va a cumplir ya 10 años de maestra. Ella vive con su esposo, tiene un hijo de 9 años, una hija de 7 y otra hija de 5. También ahorita está asistiendo a la escuela porque está tratando de recibir su master's, que viene siendo otro título. Y dice que, perdón si miran a su perro brincando, porque le gusta jugar y ver por la ventana. Again, I am Kelly Skowski. I have my undergrad degree is from the University of Michigan Dearborn. My master's degree is from the American College of Education. I have taught kindergarten, pre-K, first grade, and third grade, and kindergarten is for sure my absolute favorite. Su nombre es Kelly Skowski. Ella ha asistido a la Universidad de Michigan Dearborn y también al Colegio Americano de Educación. Ella ha enseñado kinder, preescolar, primer grado y tercer grado, pero dice que el kinder es su preferido. I've been teaching for 13 years. I taught for 8 years in the state of Florida and then relocated back home to Michigan, and I've been at Raupp for the past 5 years. Va a cumplir 13 años de maestra. Me enseñó en Florida, pero ahora regresó a Michigan y es maestra aquí en Raupp. I live with my husband, Eric, and my 10-year-old daughter, Abigail. Ella vive con su esposo, Eric, y tiene una hija de 10 años, Abigail. So we kind of want to give you a little glimpse into the day in our life in our classrooms. So in our classrooms every day we have a literacy block, and in the literacy block we do guided reading instruction. And what that is it's small groups. So Ms. Skulski and I are pulling groups of usually about 4 to 6 kids to our table at a time, and we're working on reading strategies that the kids are at their own level. While we're doing that, the rest of the class is doing daily 5. What that is independent practice on their reading and writing skills. We have a daily 40-minute special. Currently, there are 4 different specials. We have music, we have STEM class, we have gym, and we have, oh my gosh, why am I blanking? Music. Music. Thank you. And we go outside to recess, usually about 15 minutes in the morning, 15 minutes in the afternoon, and then they have a little lunch recess as well. And we have a math block. Ms. Skulski and I like to do hands-on math. We're in groups and centers. And no matter which teacher you get, we plan together. We do all of our lesson planning so that everything in my room is the same thing that's going on in her room as well. Entonces, aquí les quieren decir un poquito de cómo se ve el día en el salón de kinder. Para empezar, tienen un bloque de alfabetización y durante ese bloque tienen lectura guiada, que significa que la maestra se reúne con 4 a 6 estudiantes y trabajan al nivel del estudiante. Durante ese tiempo que la maestra trabaja con 4 a 6 estudiantes, los otros estudiantes están haciendo los 5 diarios, que significa que ellos trabajan solitos en diferentes cosas. También todos los días tienen 40 minutos donde tienen una clase especial, ya sea música, STEM o también tienen gym. También tienen 20 minutos de receso adentro o afuera
donde tratan de hacer 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde. También tienen matemáticas y la matemática es interactiva. Significa que, ¿verdad? Los niños se van a estar moviendo y haciendo muchas cosas. Quería dejarles saber ella que ellas planean juntas, entonces si el estudiante, no importa en qué salón esté, porque lo que están haciendo en un salón también lo están haciendo en el otro. Every day, your student's going to have some kind of exposure to all of our wonderful technology. We're super lucky in our building because every student has a Chromebook that we assign different activities on for their learning. También todos los días los estudiantes van a tener la oportunidad de trabajar con tecnología. Aquí en la escuela Raupp, todos los estudiantes les asignan un Chromebook que viene siendo como una computadora chiquita. Some examples include our interactive whiteboard, which is the picture to the far right. We have an interactive table that we don't always have out, but sometimes we do. The kids really love that. It's like a giant iPad. The other pictures show the kids using the Chromebooks for different purposes. And then we also have listening centers so that they can hear books being read to them while we're working with our small groups at our teacher table. Dice que uno de los ejemplos de tecnología que también tienen en el salón es que tienen una pizarra blanca interactiva. También tienen una mesa interactiva. Dijo que la foto a la derecha es el pizarrón, al seguir está la mesa interactiva, que los estudiantes les gusta, no lo van a tener fuera todo el tiempo, pero sí lo van a usar. Después tienen las mesas para sus grupos pequeños y ahí al lado enseña la foto de los estudiantes con sus Chromebooks, que vienen siendo las computadoras. Y también tienen centros para que escuchen los niños historias o cuentos para que les lean. So this is just some pictures. We're going to try and give you a little virtual tour of our classrooms. So this is my classroom. We have the big giant carpet in the middle for our meeting space. In my class, we do a lot of flexible seating. So there's going to be some wobbly stools and some different chairs that they can sit on. Entonces, ahora les van a enseñar sus salones. Este es el salón de la maestra Gray. Y les van a tratar de dar un tour virtual. Dice que en la foto a la izquierda, ahí está la alfombra del salón donde se sientan los estudiantes. The middle picture shows our rainbow table, and that's where we do a lot of our guided reading and our small group work. Después, al lado, la foto en medio enseña su mesa de arco iris y dice que allí es donde hacen la lectura guiada. And the picture on the right shows this is our gathering, when we do our gathering space, our calendar, and then we have our daily schedule here and our A-frame chart, which I use for a lot of our mini lessons. En la última foto, allí es donde se juntan los estudiantes en las mañanas para hacer lo del calendario. También al igual ahí en la foto, enseña cómo tiene ella su horario del día. And here's some pictures from my classroom. The top one is just kind of like a wide view of everything. My classroom may look a little more traditional than Mrs. Gray's. I do offer flexible seating. I just tend to handle that in a little bit of a different way. Este es el salón de la maestra Skalski. Dice que su salón, van a notar que es un poco más tradicional. Dice que ella al igual ofrece diferentes maneras para que se sienten los estudiantes, no más que se ve un poquito diferente al salón de la maestra Gray. The picture on the bottom is again another wide view. We try to have our kids sit together, although I don't know how that's going to work out with all of our new guidelines, but we love cooperative learning. We love the kids to be talking about what they're doing to really engage.
En la foto del mero abajo van a ver que así se sientan los estudiantes juntitos porque le gusta a ella que hablen los estudiantes con ellos uno al otro. Pero dice que no está segura cómo va a funcionar eso ahora con la situación y cosas que van a tener que cambiar. And you'll notice in that bottom picture that my rainbow table is right in the middle of the room because I like to be right in the middle of the action. So I can just pull kids over as needed, or, you know, once they've mastered something, I can send someone to their seat and work with somebody else. So that's the setup of my room. The picture on the right is just a snapshot of our classroom library where the kids like to go during centers to read books and just enjoy their time together. Dice que si se dan cuenta, en la foto de abajo, su mesita de arcoíris donde sucede la lectura guiada está justo a medio del salón y alrededor de los estudiantes. Dice ella que le gusta así su salón porque puede observar bien a los niños. Si ya terminó de trabajar con alguien y los regresa a su asiento, puede ver todo. También la foto que está a la derecha, nomás es una foto de la biblioteca del salón. Here's some more pictures from our classes. These are both pictures of just our classes at work this year, us singing some songs and doing some independent activities. We chose to include this bottom picture because this is both of our classes. Ms. Galsky and I like to try every once in a while to get all the kids together. That way we're not just building a classroom community, we're building a whole grade level. And really start a foundation of friendships that are going to be taking them all the way through graduation. Aquí hay... Can I add one more thing? The picture on the bottom, our classroom doors open up to that beautiful courtyard. So oftentimes we'll take the kids out there for a little bit of fresh air or a break in the day. I'm done. Dice que aquí hay más fotos de los salones, de los estudiantes, pero específicamente la maestra Gray dice que en la foto de abajo les gusta esa foto porque no nomás es un salón, sino que son los dos salones juntos. Ella explica que no solo quieren hacer una comunidad dentro de sus salones, sino que una comunidad con los dos salones para que los niños allí conozcan a los otros estudiantes del otro salón y para que crezca esta relación con ellos, que saben que van a ser amigos por mucho tiempo. También querían dejarles saber que las puertas del salón se abren y allí salen afuera. Está directamente al salir del salón. And again, here's just some more pictures of our classroom. You see the rainbow carpet where we do a lot of our meeting areas. The picture on the right just shows some children working cooperatively. Aquí también hay más fotos de los estudiantes. Se ve cómo están trabajando los estudiantes allí en la alfombra del arco iris. Y también en la otra foto enseña cómo los niños están trabajando juntos. So some things that you might need to know, the classroom assignments as far as which teacher you're going to be placed in is going to be coming closer to the fall. After your teacher is assigned, you'll receive a welcome letter from us and then a recommended supply list for the year. And we are super excited to meet our new kiddos and start a new year. Algo que deberían de saber es que todavía no han asignado exactamente en qué salón va a estar asistiendo cada estudiante, que eso se va a asignar acercándose el otoño. También ya cuando reciban y sepan a dónde va a ir su estudiante, con cuál maestra, vas a recibir una carta dándoles la bienvenida, también junto con una lista de útiles que van a necesitar. Y ellas están muy emocionadas de comenzar un nuevo año y conocer a los niños. And next you'll hear from our wonderful literacy coach, Miss Sarah Obando. Ahora van a escuchar de la entrenadora de alfabetización, Sara. Thank you for that warm welcome. It feels really good to be with everyone this evening.
Again, my name is Sarah Dubinsky-Obando, and I'm a reading teacher and literacy coach. Dice ella que muchas gracias por esa bienvenida y que está emocionada de estar con ustedes el día de hoy. Otra vez, su nombre es Sara Obando y como ya mencionó, es la entrenadora de alfabetización y también una maestra de lectura. So that means I teach students reading and writing, and I also work in partnership with teachers to support happy and engaging reading communities. Entonces, eso significa que ella trabaja con estudiantes en lectura y escritura y al igual trabaja junto con las maestras para crear esa comunidad y ayudarlas con la lectura y la escritura en sus salones. There's just a few things I wanted to share with you this evening. And the first is a list of kindergarten readiness skills. Hay solamente algunas cositas que ella quería compartir con ustedes el día de hoy. Y lo primero son habilidades de preparación para el kinder. And these are skills that will help your child as he or she begins kindergarten. And you can begin practicing these skills at home this summer. Please also know that these skills are taught, reinforced, and practiced in kindergarten. Estas son algunas cosas que pueden trabajar con sus hijos en casa, pero también son cosas que ellos también van a trabajar con ellos ya regresando a la escuela. I'm not going to read the whole list because you will be getting this, I believe, to look at, to refer to at a later date. Dice que no va a leer toda la lista porque se supone que van a recibir esta lista algún otro día. But just a few things in terms of learning to read and write, knowing all of your letters, uppercase and lowercase, the sounds of each letter, and identifying and producing rhyming words will be very helpful. Para ayudar a los estudiantes, ¿verdad? A aprender y con su lectura, algunas cosas que sí deberían de aprender y andar estudiando es reconocer, identificar todas las letras, mayúsculas y minúsculas, identificar los sonidos de cada letra y identificar y producir algunas palabras. And the number one thing you can do right now is read to your child every day. And I would encourage you to follow our school Facebook page because every day a new video of a book is shown. So that's an easy thing for you to access right now to start sharing stories and books at home, listen to the book, maybe talk about what the book was about. Dice que algunas cosas que ellas recomiendan que pueden hacer ahorita es leer con su hijo e hija en casa. Dice que ella recomienda que sigan la página de Facebook porque allí suben videos de diferentes libros que se leen todos los días y leer ese libro con los estudiantes y preguntarles de qué se trató el libro, tener una conversación sobre el libro. The other thing I wanted to share with you, it's called an alphabet book. And I wanted to share it with you because you will be getting it in the mail sometime this summer. I'm not sure exactly when. Sorry. Dice que otra cosa que quería ella compartir con ustedes es este libro que tiene el abecedario. Ustedes lo van a andar recibiendo algún tiempo durante este verano. So this book will help learn the name of the letter. Este libro va a ayudar a reconocer y aprenderse el nombre de la letra. How to make the letter. Cómo hacer la letra. And then a picture to help link the letter to a sound. Y después una foto para poder conectar la letra al sonido. When I find out that you've received this book in the mail, a video will be shared on the Facebook page to show you more about how to use this book at home. Cuando reciban ese librito por correo, va a haber un video que van a poner en el Facebook para darles más instrucciones de cómo usar el libro. I just want you to know that I'm always here to help you. If you need any resources, if you have any questions, I'm happy to answer them.
Dice que nomás quiere dejarles saber que ella está aquí para ayudarles si tienen alguna pregunta o si necesitan algún recurso. And now I would like to turn it over to our teachers of English, Mrs. Craig and Miss Alejandra. Ahora le gustaría introducirles a la maestra Craig y a Alejandra, que son las maestras de inglés. Hi, everyone. I'm Jamie Craig. I'm the EL coach here at Raupp. Su nombre es Jamie Craig y es la entrenadora de ELL. I work with both teachers and students to support reading, speaking, listening, and writing instruction with students who are learning English as their second language. Ella trabaja con maestras y al igual con los estudiantes para ayudar a estudiantes bilingües con lectura, escritura, hablar y escuchar. And I look forward to meeting everyone. Y está ella emocionada de conocerlos a todos. And now I believe we're turning it over to Mrs. Brown, who is our special education teacher. Ahora ella les va a introducir a la maestra Brown, que es nuestra maestra de educación especial. Hey everybody, my name is Amy Brown. I am the special education resource teacher at Raupp. Su nombre es Amy Brown y ella es la maestra de educación especial ahí en la escuela de Raupp. You'll see me in the kindergarten classroom quite a bit in the first few weeks as I help to transition our newest students and their parents to school for the first time. Dice ella que a lo mejor la van a ver las primeras semanas en el salón de kinder porque ayuda a los estudiantes y a las maestras con la nueva transición de los estudiantes nuevos que están atendiendo la escuela. I also co-teach, which means that I am in the classrooms providing special education services to our students with IEPs. Al igual, ella entra a los salones y enseña, ayuda a los estudiantes que necesitan esa educación especial durante el día. I look forward to meeting both you and your students. También ella dice que no puede esperar para conocerlos a ustedes y a los estudiantes. And next we'll hear from our school social worker, Mr. Stewart. Y ahora vamos a escuchar de nuestro trabajador social de la escuela, el maestro Andrew Stewart. Hi, everyone. My name is Andrew Stewart, and I am the school social worker at Raupp. Hola a todos, mi nombre es Andrew Stewart y es el trabajador social de la escuela Raupp. So in my job, I have a lot of different hats. I do a lot of different things throughout the school. I also work very closely with Miss Brown in special education. Dice que él tiene muchos trabajos alrededor de en la escuela. Dice que uno de sus trabajos es que trabaja junto con la maestra de educación especial y trabajan ellos juntos. Yeah, so there are some students with IEPs who have social and emotional goals, and I provide those services. Dice él que hay algunos estudiantes que tienen IEP, que significa que es un plan individual para el estudiante. Dice que él trabaja con ellos. So I listed some things here that I do throughout the school. First and foremost, I help all students with social, emotional, and behavioral needs at school. Dice que él aquí puso una lista de cosas que él hace en la escuela y primero dice que él ayuda a todos los estudiantes con su comportamiento social y emocional en la escuela. I help work with teachers and other school staff with implementing our PBIS supports. Él trabaja y ayuda a maestros y a otros trabajadores a implementar un comportamiento positivo. And so all that means is I'm helping to instruct kids and help support staff to what it means to be responsible, respectful, and safe at school. Dice que eso significa que él trabaja con otros empleados y estudiantes para enseñarles cómo ser responsables, respetuosos durante la escuela y salvos.
I also help provide opportunities for students to be leaders within the school. Él también da oportunidades a los estudiantes para que sean líderes dentro de la escuela. So I helped with the mentorship program and the PlayWorks program that Miss Sexton discussed earlier. Entonces, él ayuda con el PlayWorks, de lo que había hablado nuestra directora en el principio. And then I also might help do some peer mentoring with our older kids working with our younger students. También él ayuda con los estudiantes que vienen del high school a ayudar a los estudiantes de nuestra escuela. We also know that we have a lot of family and students who need extra resources outside of school. También entendemos que hay estudiantes que necesitan recursos dentro y afuera de la escuela. So we know a lot of students, even coming into kindergarten, have experienced some grief or some trauma in their lives. Dice que entendemos que a lo mejor algunos estudiantes que entran en kinder ya han tenido algunos traumas o han tenido algunas pérdidas y nosotros trabajamos con ellos. So I will be able to kind of be a middleman and connect students to mental health services or other services outside of school if needed. Entonces, él va a trabajar con esos estudiantes y también va a poder conectarlos con otras ayudas fuera de la escuela. And then I also want to provide parenting support for our families. Al igual, él quiere ofrecer y ayudar a los padres de las escuelas. So I might send out brochures, or I might come and speak at some of our parent-teacher association meetings. Entonces, él mandaría a casa algún papeleo o algo para ayudar y también ayuda. Mr. Stewart, can you please repeat that last part? Yeah, like I might speak at some of the PTA meetings. Okay. Y también hablaría en alguna de las juntas. Just to provide tips and different kind of strategies to help with any parenting outside of school. También sería esto para darles estrategias de cómo ayudarles a ustedes afuera de la escuela. So if you have any questions, or if you need to talk to me about anything that your student or your child is going through, please reach out. Dice que si tienes alguna pregunta o gustaría hablar con él acerca de su estudiante, que por favor hable con él. And I'm looking forward to meeting everyone. Y al igual no puede esperar para conocer a todos. And now I'm going to turn it over to our wonderful secretary, Miss Anna Hankins. Ahora les va a introducir a ella, Ana Hinkins, que es nuestra secretaria de la escuela. Hi, everyone. Hola a todos. I am going to talk about registration. Ella va a hablar de la registración. It appears that her connection might have gone out, but if she comes back, we'll go ahead and turn it back to her. But the main thing to remember is that you will receive the link tomorrow in an email to walk you through the registration process online. You can also access the link on the district website. If you go under Lincoln Park's website, lpps.info, there's also a link there. So you'll get it emailed to you, or if you want to go ahead and just use the website, there will be a link to take you through there. Ms. Hankins, I'll turn it back over to you. Okay. So if you are having trouble with the process and not sure which forms that you need to complete,
Please send me an email with your name and your phone number, and I will call you from my cell phone to help you with the process. Also, if you need a translator, please let me know that also in the email. Ok, dice primero la directora, lo que dijo la directora es que primero lo más importante es que dejarles saber a ustedes que van a andar recibiendo un correo electrónico mañana con un link para recibir todo y las instrucciones del proceso para la registración. Ahorita lo que está diciendo Ana es que si en verdad no estás segura o seguro de lo que necesitas para poder registrar a su estudiante en la escuela, que por favor le manden un correo electrónico con su nombre y su número telefónico y ella les hablará de su celular. Que por favor, si necesitas una traductora, allí le dejas saber en el correo electrónico que está ubicado ahorita en la pantalla que lo están viendo. And some information you have to put on the web, in the paper include is like a photo of your ID. If you take pictures of that and send it to me through the email, I can put it into the system for you also. So don't get nervous if you can't do it. Mm-hmm. So you said if someone sends you an email, I'm sorry, Anna, I can't hear you that well. Okay, so if some of the process is sending information like a copy of their driver's license, so they have to take a picture of it to be able to upload it. So if they have trouble with that, they can also take a picture and send it to me in the email, and I can do it for them. Dice ella que si parte del proceso es mandar una foto de un ID, dice ella que si en verdad no saben cómo o no está llegando o cualquier situación, dice que pueden mandarle una foto del ID para poder mandárselo a ella y ella les ayudará con el proceso. That's all I have, and I look forward to all of you, to meeting all of you. So I'll turn it back over to Mrs. Sexton. Thank you. Most of you probably already have been on our Facebook page to register for tonight's webinar, but just in case you accessed that some other way, we encourage you to go on to Facebook and find our page and like it. And then also, if you want to go ahead and already sign up for remind text messages from our school, the information is on the left-hand side. All you have to do is type in 81010 and then the message at Raupp SC. Dice ella que si quieren seguirnos en la media social, dice que recomienda que en Facebook vayan y sigan nuestra página. Al igual dice que si quieren recibir notificaciones de parte de la escuela por el Remind, que es una aplicación, lo único que tienen que hacer es mandar un texto con el número telefónico 81010 y después abajo ponerle @ el nombre de la escuela Raupp SC para recibir esas notificaciones de parte de la escuela. These two methods of communication are our two main sources, and so these will include school closings, schedule changes, reminders about reading night. Really important information comes through both of these sources, so I encourage you to go on to both. Dice que esos recursos son esenciales y que recibe mucha información de parte de la escuela con estos dos recursos. Entonces dice ella que si se cancela la escuela, aquí los van a notificar. Si tenemos un evento en la escuela, también aquí les van a acordar y les van a mandar una notificación. If you have a question, please feel free to go ahead and type it in the chat. Si tienen una pregunta, por favor, ponlo en el chat. So far, it looks like there are no questions yet, but we'll give it a couple more seconds. Also, when you get your email tomorrow with the registration link, I'll also attach a copy of tonight's presentation. As you noticed, as we went through different slides, we had email addresses for each of our staff members connected by their name. And so if you have something specific that you want to reach out to any of us about, you'll be able to access their email address right in that presentation.
Okay. Dice que mañana recibirán el link, ¿verdad? Al igual, junto con el link de la registración, va a haber una copia de este video. Si se dieron cuenta, durante la presentación en las páginas estaban los correos electrónicos de muchas de las personas que trabajan aquí en la escuela. Si tienen alguna pregunta, así pueden comunicarse con nosotros. All right, there's a question. Is there a plan in case the schools don't reopen in the fall where there be online learning? So as of now, our district has told us that we will still proceed with in-person instruction on a regular schedule. The students' first day is scheduled to be Wednesday, September 9th, and it will be a half day for students that day. La pregunta era que si las escuelas no abren, ¿qué es el plan? Si van a estudiar los niños por así virtualmente. Lo que contestó la directora es que desde este momento, lo que nos ha dicho el distrito es que vamos a continuar y si se van a abrir las escuelas y el primer día sería un miércoles, septiembre 9 y sería mediodía para los estudiantes. And then also, if that plan changes, if there's any extra information coming out, the district will most likely put it on the Facebook page and send it out through Remind. I also encourage you, if you don't already, please follow our district Facebook page, which is LP Rundown. And so more information would be communicated that way. Dice que si algo cambia, les vamos a dejar saber. Al igual, ella les recomienda que sigan la página de parte del distrito en el Facebook, por si algo cambia, ahí poder dejarles saber y ahí les van a dejar saber si algo cambia. Thank you for that question. Very important. Gracias por la pregunta, muy importante. As we prepare to wrap up this webinar, I just want to say thank you again to everyone who attended. Thank you to all of our panelists. And then don't forget, if you were participating in this webinar as a parent or family member, there's a link that we put in the chat, just a real short survey registration form to help give us more information for the enrollment process. Dice que ya vamos a terminar. Le gustaría agradecerles por asistir a esta reunión anual de Kinder. Para los padres que asistieron, nomás quiero acordarles que está el link ahí para que hagan y contesten esas preguntas en la forma. All right, well, thank you, everyone. It was a pleasure to hear everyone's voice and to have our attendants show up, and we can't wait to see everyone in person. We hope everyone stays safe, and please reach out if you have any questions, and we hope you have a wonderful rest of your evening. We'll see you soon. Muchas gracias por asistir. Bye-bye.